Cristina Burneo, una amiga de esta casa. Cristina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cristina pertenece a Corredores Migratorios, organización que se dedica a producir contenidos sobre migraciones para construir respuestas colectivas y a favor de la movilidad humana. Vamos a analizar esto, como primero lo que pasó en esta semana, cómo se han utilizado a las personas migrantes en Ecuador dentro de la campaña electoral y cómo se vulneran los derechos humanos con estas acciones. Cristina, en esta semana vimos en redes sociales que se ratifica un discurso a partir del uso de la imagen de las personas que han sido empobrecidas y callejizadas, porque no están ahí porque quieren. Y hay una realidad de las personas en condición de movilidad, no de todas, pero se ha sobrepuesto esta imagen en el discurso político. ¿Qué te merece ver estas imágenes en las propuestas de campaña en las redes sociales? Gracias qué bueno que topen este tema. También les quería decir que está esperando en la sala mi compañera Lola Parreño, que por algún motivo no se puede conectar. Si nos ayudan, gracias. De acuerdo. Bueno, ¿qué va a producir si no indignación, no? Sino profunda indignación. Y hay un montón de aristas. Pero sí quiero decir una cosa que también he venido diciendo en los espacios que tenemos. El horizonte electoral no es el único horizonte político en este país. Que bueno, ahí está Lola. Hola. Si pensamos que, hola Lola, si pensamos que el horizonte electoral tan pobre, tan denigrado tanto por el proyecto político, si es que se puede llamar así todavía, de Guillermo Lasso y el proyecto, o mejor digamos los proyectos electorales y clientelares de Arauz y de Lasso, si eso se llama política, entonces la política ya no es el lugar de la reflexión o de la acción coordinada, ¿no es cierto?, en pos de la transformación social. Eso yo no lo veo, ya no está. Es decir, creo que sí también hay que leer lo que ha sucedido esta semana dentro de la profunda decepción que siente este país por los que se dicen ser sus políticos. La política, ¿no? Como dice el colectivo Situaciones, hoy es el lugar de la impotencia. O sea, no hay ningún poder ahí, no hay ninguna fuerza expresiva en estas ideas ni nada. Y la xenofobia es una de esos usos, ¿no? Entonces, ustedes han visto que los carteles, las pancartas de cartón que usan las personas migrantes sin techo en Quito, por ejemplo, en cualquiera de nuestras ciudades, en los semáforos, tienen un testimonio de vida, es un testimonio de una trayectoria, es un testimonio de haberse caminado 3 países a pie, reventándose las rodillas y los tobillos y los talones, ¿no? Es caminar estando embarazadas, es caminar y saber que las mujeres van a ser violadas, entonces toman anticonceptivas si consiguen $7, para saber que como van a ser violadas, por lo menos no van a tener una maternidad forzada y un embarazo forzado producto de la violencia que produce el desplazamiento forzado. La migración venezolana es una forma de desplazamiento forzado en todo el continente. Eso cuentan en las pancartas las personas que están en los semáforos, ¿no? Si pertenecen a redes que les explotan y les tratan o no, ese es otro problema, pero eso es lo que hacen, ¿no es cierto? Entonces ahora sucede que a alguien en su cabeza, en un departamento de marketing o donde se sienten estas personas, dijo, vamos donde, ¿no es cierto?, donde asociaciones de migrantes, donde personas migrantes, y pidámosles que el testimonio de su trayectoria, que está en una pancarta contándonos en un semáforo, lo que ayúdame, tengo 3 hijos, no tengo trabajo, etcétera, ahora dice, vota bien. ¿A quién en su cabeza y en su falta de escrúpulos se le ocurrió que instrumentalizar la historia migrante de Venezuela era políticamente ético, legítimo, que no era denigrante, ¿no? Y esto quiero decir, digamos, en un punto, hasta cierto punto, no por la responsabilidad, pero en un aspecto, no importa a qué candidato se haya debido esa campaña. ¿Por qué? Porque en los 2 candidatos, porque en la sociedad ecuatoriana, porque en los gobiernos de Correa y de Lenín Moreno se ha operado contra la población migrante, contra la población migrante. El gobierno nacional, las políticas cada vez más que cercan más a la población migrante, ¿no es cierto?, haitiana, venezolana, colombiana, que hacen del refugio un estatus burocrático, que no permiten que una persona migrante viva con plenitud en este país. Recordemos la expulsión masiva de 131 ciudadanos cubanos en el 2016 a manos de Guilom Long y Nelly Reina. Es una de las expulsiones de migrantes más violentas que hemos visto en este país.
más violentas y más injustas. Entonces, por supuesto, ¿cómo no vamos a pensar que la sociedad ecuatoriana va a reprobar o no, va a tolerar el uso de la vida de personas migrantes? No, además cometiendo una infracción grave. O sea, yo no sé si ya se pronunció el CNE. Si el CNE en algún lugar de ética que le quede dijo se está usando a personas migrantes para campañas electorales y multar a ese candidato, por ejemplo. No sé si ya se pronunció, ¿no? Entonces hay un montón de aristas ahí, perdón que me embale, pero sí produce mucha indignación. Sí, y dar la bienvenida también a Lola Parreño, parte también de Corredores Migratorios. En este primer momento, nuestro intento es hablar justo precisamente de la población migrante venezolana, a pesar de que no es la única población que migra, es la que se ha visibilizado en su mayoría, y eso dejarlo claro, pero tiene una particularidad que hay una disputa del discurso político, de ubicar y de posicionar sobre esta migración forzada y un modelo político, ¿no es cierto? Eso está ahí claro. Entonces, la instrumentalización de la que hablaba Cristina, de la historia migrante en Venezuela, ¿qué intenta ratificar? Porque ahí no solo es algo que está sucediendo en Ecuador, y no quisiera quitarle la responsabilidad a los actores políticos ecuatorianos, pero es algo que está pasando en el continente. Incluso organismos internacionales están intentando ratificar el tema de, a partir de la migración forzada, un tema de como la contradicción política a un modelo en un país. El tema de ratificar la dictadura, se lo veía desde Estados Unidos con algunas medidas que ya se han dado a las personas venezolanas que se encuentran en ese país, en Colombia también. Entonces, estamos hablando de un discurso político que está dominando en tanto al modelo en Venezuela. ¿Qué pasa con este manejo en Ecuador? Acordémonos también, y yo quisiera que Lola se refiriera a lo que está pasando en la ruta, porque ella ha estado poniendo su cuerpo donde están las personas migrantes y lo que se ve. Solo quisiera señalar que en Colombia también se habló de la castrochavización en los acuerdos de paz, ¿se acuerdan? Y se relacionaba de alguna manera bastante absurda con la homosexualización de la sociedad. No, yo todavía no sé qué significa eso. Si hay un horizonte de homosexualización, sería un horizonte de diversificación sexual de la sociedad, así que eso no sería tan malo. Pero justamente hay un proyecto regional que viene de sectores muy conservadores, ¿no es cierto? Sodalicios, derechas modernas también, derechas laicas y derechas católicas y derechas evangélicas, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo se ha expresado eso en Brasil. O sea, si no podemos ver lo que ha pasado en el gobierno de Bolsonaro, que en respuestas violentas a la izquierda entonces se polariza hacia las sociedades fascistas, ¿no es cierto? Eso nos debería preocupar mucho, pero por supuesto se está utilizando el discurso de la castrochavización y que no queremos ser Venezuela. A mí lo que me da miedo es que nos hemos convertido en Ecuador, digamos en el Ecuador de los 80, tanto miedo que teníamos de Venezuela y ahora yo siento que hemos retrocedido muchas décadas, ¿no? En salud, derechos, bienestar, ¿no? El mínimo que se había alcanzado, digamos, en las últimas, desde la vuelta a la democracia. Solo quiero señalar eso y tampoco voy a negar el totalitarismo de izquierda que vive Venezuela, por supuesto. Por supuesto que el señor Maduro llamar bioterroristas a las personas que están tratando de retornar a su país y de entrar, y de llamarles él mismo bioterroristas porque quieren entrar con COVID, es una expresión de su totalitarismo, ¿no es cierto? Y esto está produciendo acciones genocidas, son lentas, no se está asesinando a población activamente y de forma simultánea en las fronteras, por ejemplo, pero se le está dejando morir, se le está deshidratando. Las vacunas para personas migrantes no van a llegar, si no llegan ni para nosotros, van a llegar para personas sin papeles. Entonces, todo eso está inscrito en un discurso político que está en la izquierda y en los totalitarismos de izquierda y en la derecha. Así que, y en ese hueco estamos nosotros, en esa polarización entre totalitarismos y fascismos, ¿no? Entonces, realmente ahí lo que tú preguntas para mí no tiene salida, es bien preocupante, pero Lola lo ha visto también en la ruta. Y justamente, Lola, Sí. preguntarte, Bueno. para que un poco la gente que nos está viendo en este momento, en cómo aporta, o bueno, no aporta, pero suma este tema de que una persona migrante que justamente viene refugiada, viene saliendo de una crisis política, económica desde otro país, venga acá con un cartel que cuente, que exponga parte de su vida, cómo esto abona al tema de estigmatizar a la población migrante. Sí, justamente nosotras como colectivo, como corredores migratorios, pudimos
recorrer las rutas y en ese sentido acompañar varias trayectorias y con esas trayectorias motivaciones que tenían los grupos diversos de caminantes de Venezuela que encontrábamos en la ruta hacia Rumichaca, ¿no? El resultado de esta experiencia en realidad fue haber podido recoger testimonios en primera persona, donde todas las historias contaban flujos tan distintos de migraciones, motivos tan distintos, que primero era difícil encasillar, es una migración económica, es una migración de tal o cual tipo, era difícil poner una categoría a estas personas. Vienen de un destierro, muchos se referían a su experiencia así, vienen hacia un refugio, vienen de un desplazamiento forzado, muchos sí, ¿no? Entonces, el tratamiento de las imágenes, que siempre fue un tema de discusión y de diálogo dentro del colectivo, lo que intentaba era oponerse a esta mirada muy problemática, que también miserabiliza estas migraciones, ¿no? Y que ahora, de una manera que nos causa mucho dolor a quienes conocimos a las personas migrantes, vemos que eso se tuerce con intereses políticos, desdignificando la vida de tantas personas que, como bien decía Cris, te narran sus historias en estos espacios, pero también narran sus historias, y realmente sí es muy desolador ver cómo estas imágenes que muchos quieren promover, y hablábamos durante el acto, ¿no?, de que muchos migrantes dicen: yo seré otra persona cuando llegue a mi destino, ¿no? Esta identificación tan digna que ellos llevan durante sus caminos, desdignificada en un tipo de manejo tan chueco de la política. En realidad es un tema de, como tú decías, los discursos y las imágenes, y cómo eso se puede desvirtuar con unos fines tan nefastos, haya venido de quien haya venido, justamente, ¿no? Vemos una institucionalidad que históricamente ha criminalizado la migración, que no es tal o cual partido, tal o cual político. En realidad hay todo un conglomerado, una estructura que criminaliza este tipo de movimientos, que utiliza, que instrumentaliza discursos y que deshumaniza sus imágenes, ¿no? Y que creo que el intento, que no solo de los medios, sino el intento como sociedad sí sería como humanizar estas experiencias, no dignificar estas experiencias, de impedir que sean maltratadas en la imagen de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, es... Sí, y hablando ya del tema de los derechos de las personas que están en condición de movilidad, durante este año de pandemia, el 2020 y ya inicios de este 2021, han existido protocolos y políticas reales que han sustentado, han acompañado a las personas, o es este cierre de las fronteras, la militarización, que lo observábamos cuando iniciaba la militarización, y veíamos que ahondaba en el conflicto. Lola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en medio de la pandemia con esta ausencia del Estado para garantizar los derechos? Si bien no son personas ciudadanas de este país, existen derechos que deben ser garantizados. Y que están garantizados en la Constitución, ¿no? Y están garantizados en otros instrumentos, y sin embargo vemos también la frontera Huaquillas-Aguas Verdes militarizada, securitizada, un poco lo que pasaba en la frontera de Rumichaca, ¿no? Y que conversábamos siempre dentro del colectivo. Este cierre de las fronteras es una medida... La del sur, la de la frontera sur, es una medida absolutamente arbitraria, manejada por las Fuerzas Armadas de ambos países. Es decir, ¿qué derechos se están atropellando ahí? Todos los derechos. No hablemos de esta ciudadanía que dices tú, se están atropellando derechos humanos. Desconozco que exista un protocolo de acompañamiento, muchas personas caminantes en la ruta, y eso está registrado en las memorias del sitio de corredores migratorios sobre este proceso. Pues muchas personas en realidad saben que en su camino no van a encontrar puntos de asistencia, no van a encontrar un lugar seguro provisto por alguna institución estatal donde ellos puedan encontrar siquiera información, un vaso de agua, ¿no? Para las personas que saben que entran por cientos en el día por las fronteras. Entonces vemos un olvido del Estado, y también de alguna manera un manejo insuficiente de las organizaciones internacionales para ofrecer un soporte humanitario concreto, real y eficiente, y que funcione, ¿no? O sea, que pueda realmente suplir estas necesidades
que no son solamente de instrumentos de aseo, ¿no? Muchos migrantes dicen, sí, nos ayudaron mucho, nos dieron instrumentos de aseo, y es como, sí, tal vez lo básico para que puedas seguir caminando un par de días más, ¿no? Pero eso es el soporte humanitario, así lo vemos, y bueno, el Estado, olvido total, ¿no? O sea, el Estado no se hace presente en absoluto. Quería también preguntarles, Ecuador es un país de migrantes. Durante incluso la pandemia, desde el sector sur de acá del Ecuador, la gente no ha dejado de migrar hacia Estados Unidos, hacia el norte. Evidentemente, la migración no solamente se trata de venezolanos viniendo acá a Ecuador, a Perú, a Chile, sino hablamos de un proceso migratorio en general en América Latina. Entonces, ¿cómo es posible que un discurso hegemónico, digamos, se haya, posicionado en toda la población y justamente nos haga olvidar ese pasado y ese, ni siquiera pasado, sino presente migratoria, la situación migratoria que vivimos en estos países? Hay un montón de flujos, ¿no? Pero yo solo tomo un ejemplo chiquito que, como decía Lola, registramos en el último proyecto de investigación colectiva que hicimos. Ángel Espín es un amigo nuestro. Él vivió en Venezuela más de 30 años. Se fue en los 70 en la bonanza petrolera de Venezuela, se fue de aquí para allá, ¿no? Y él, como muchos migrantes ecuatorianos en Venezuela, migrantes, por ejemplo, que hay una migración importante que salió de Peguche, de la zona de Peguche a Mérida en Venezuela, por ejemplo. Esa migración es bien importante y hay gente que sigue ahí el comercio de textiles, de las culturas quichuas, ahí así se hizo, también así se sostuvo la migración, porque no sabemos, nos olvidamos, y esa es una herida que le ha hecho mucho daño a este país. No sé si es vergonzante, si el olvido, si la xenofobia global, ¿no es cierto?, nos ha hecho olvidar que somos un país donde somos por lo menos 2 millones de personas fuera, si no 3, ¿no? No vamos a tener nunca los registros exactos. Y siendo un país migrante, no entender la migración, o sea, no entender que somos también un país de destino es bien grave, y eso lo han desarrollado por los últimos, por lo menos 30 años, muchas colegas que en las universidades se han dedicado a desarrollar estudios de migración, retorno y refugio. En Flaxo eso es muy importante, o sea, ahí hay todo un enclave que se ha dedicado a pensar, además en combinación con los estudios de género, en la migración, porque somos un país que hasta ha desarrollado su propio campo académico de migración, retorno y refugio, porque eso somos. Y ese olvido es en parte vergonzoso. A mí me da mucha vergüenza, ¿no?, que nos pensemos como un país que no es migrante, pero eso produce incomprensión también, y nos hace entrar en esta dinámica global de sociedades del desprecio, en donde no queremos ver al otro, ¿no?, donde lo despreciamos. Y por eso creo que en parte habrá funcionado este acto vergonzoso de instrumentalización de la vida y la pobreza de las personas migrantes que se hizo en esta campaña, ¿no? Eso es parte de la vergüenza. Nuestras compañeras del colectivo Ecuayork, que son migrantes ecuatorianas de Nueva York, dicen eso también todo el tiempo. De nosotras se habla de las remesas nomás. Acuérdense ustedes de la declaración de la emergencia sanitaria justo hace un año. ¿Qué decía el gobierno? ¿Qué dijeron en marzo, en abril, en mayo y en junio? Bajan las remesas, suben las remesas, facilitemos la entrada de remesas, que los bancos hagan más fácil el envío de remesas. O sea, la migración ecuatoriana es remesas, desaparece el sujeto migrante, solo aparece su plata para sostener la economía de este país, ¿no? Que además fue plata trabajada en lo que ahora se llama trabajos esenciales durante la pandemia. Entonces, todas estas relaciones entre migración, economía, xenofobia y desprecio de la migración tienen un costo altísimo en este país, ¿no? Porque se nos devuelve, ¿no es cierto? Nosotros también, miramos cómo la realidad migrante se expresó en España o en Italia o en Estados Unidos, y no sabemos todavía cuántas personas migrantes ecuatorianas han muerto en esos países por COVID, porque no estamos mirando esa realidad. Entonces, eso sí nos abre una enorme herida, ¿no? Que estamos mirando cómo se expresa en sociedades del desprecio, así que nos afecta a todos. Ya pasando al tema de los planes de gobierno, estamos en medio de un contexto electoral. Se ha ratificado en estos últimos años la precarización de la economía de las personas migrantes, ¿sí? Y esto no hemos visto, no hay vistas de que cambie,
a partir justo de las plataformas digitales de servicio, que existen muchas, que hay como una apertura por parte no solo de Ecuador, del continente, de que existan y que claro, evadan derechos laborales, no garanticen una vida y un trabajo digno para las personas, y es justamente quienes por necesidad están en estos espacios. De ayer nada más conversábamos en uno de los programas de Wambra con una investigadora y nos decía justo sobre este tema de las plataformas. Incluso en campaña acudieron a uno de estos grupos de motorizados de personas migrantes, precarizando su trabajo para que puedan hacer campaña en la ciudad y pagándoles un mínimo y teniendo esta visión, ¿no es cierto?, de ayuda asistencialista, pero no se incluye en los planes económicos de gobierno. ¿Qué pasa, Cristina, con esto? ¿Has visto en los planes de gobierno que va a cambiar la precarización de las personas migrantes? No. No, es que no, lo más progre que se dijo fue en la campaña de Yacu. Yo no tuve estómago, la verdad, para ver mucho los debates, pero en uno que sí vi, él hablaba, ese proyecto político hablaba de una cooperativa de migrantes, también en términos económicos, no en términos de políticas de integración de migración acá, de retorno, de un montón de cosas, ¿no? Pero sí me acuerdo muy claramente que el señor Guillermo Lasso en sus campañas anteriores gritaba con mucha vehemencia, un poco descontrolado, que Ecuador es para los ecuatorianos, ¿no? Y también recuerdo, tengo muy viva la memoria expulsora del proyecto político correísta de la migración cubana, por ejemplo, y de eso, de las políticas que se desarrollaron en esos años y que Lenín Moreno aprovechó muy bien también para producir, como decía Lola, de manera velada, taimada, tapada, expulsiones, ¿no? Expulsiones todo el tiempo de aquí o cierres de fronteras, ¿no? Tampoco se ha dejado de deportar personas ecuatorianas de Estados Unidos en esta época, ¿no? Las deportaciones, como dice Soledad Álvarez Velasco, que coordina el proyecto Inmovilidad en las Américas, que es muy importante ver, no paró nunca la deportación. Los vuelos de la vergüenza no han parado. Todo eso yo no he visto en ningún plan de gobierno porque ni se nombra, pero ni de casualidad, ¿no? Y a mí me da vergüenza ajena que dos candidatos estén todo el tiempo discutiendo con fórmulas marketineras que son lugares comunes. O sea, es una vergüenza. Creo que no nos merecemos eso, porque no piensan que nos creemos lo que están diciendo, que son solo lugares comunes y que solo reafirman la xenofobia, un poquito más velada, ¿no? Pero está ahí. Finalmente, preguntarles, compañeras, bueno, vemos esta deficiencia justamente de políticas públicas, pero ¿qué demandar desde la sociedad civil a estas candidaturas? No solamente, bueno, tú decías al principio, Cristina, no solamente la política es el escenario de las acciones, sino también, o lo electoral más bien dicho, sino desde la sociedad civil, desde organizaciones, ¿qué otro tipo de acciones, de cosas podemos justamente demandar en pro de los derechos de las personas migrantes? Sí, quizá Lola. Con Lola, sí. Yo creo que primero debemos demandar una mirada más sensible y humanizadora de las experiencias de migración y movilidad, ¿no? Creo que es nuestro deber ser mucho más críticas con qué información permitimos que se conocer para nosotros mismos estas realidades, ¿no? O sea, ser cuidadosos con la información. Creo que tal vez puede sonar como una demanda muy abstracta, ¿no? Pero que creo que es una tarea justamente porque vemos cómo hay vidas a las que se les quita su dignidad por imágenes a las que se les extrae la experiencia y se les objetiviza para un fin, ¿no? Entonces creo que vemos que hay una asamblea que está nuevamente en la ley siendo más anti-inmigración que nunca, ¿no? O sea, vivimos, creo, un momento en el Ecuador que es de los más anti-inmigración que yo puedo recordar, y en ese sentido la verdad es que no tengo esperanza de ningún político que pueda conocer y ver en este momento, pero digo, debemos exigir que haya un tratamiento digno y concreto y que se establezcan las medidas para que a esta población no se le limite sus derechos, no se atropelle sus derechos como hemos visto que ha sucedido en las rutas, ¿no? Nada, agradecemos entonces a Lola y a Cristina por esta entrevista y justamente, ¿dónde podemos conocer más de este trabajo de corredores migrantes? Es corredoresmigratorios.com y como mencionábamos también es muy importante ver los proyectos
proyectos de otros colectivos en pro de las migraciones, como Inmovilidad en las Américas, el trabajo que hacen las compañeras de Ecuador desde Nueva York. Hay un montón de asociaciones de migrantes en Ecuador que también, de Ecuador afuera, ¿no? Hay trabajo de migrantes en todo lado, en España, en la antropología, ¿no? Y eso sí lo tratamos de como juntar también en corredores migratorios, porque tratamos de tejer también con otros colectivos, ¿no? Así que ahí se puede ver. Atentos y atentas, quisiéramos comprometerles para seguir conversando de lo que sucede principalmente en la frontera de las personas que están represadas en Guaquidas, porque es algo que el Estado ecuatoriano no se está haciendo cargo, y es un tema también binacional, es un tema con Perú, que claro, el tema de la puesta de tanquetas, la militarización, solo ahonda la violencia que ya han sido efecto de las personas que están en condición de movilidad, y que los estados están simplemente solo respondiendo de esta forma. Es algo que lo vamos a conversar en unos minutos nada más también con Andrés León, el fotoperiodista. Publicamos en esta semana un fotoreportaje de lo que está sucediendo en la frontera entre Ecuador y Perú. Muchísimas gracias a Cristina y también a Lola por esta entrevista. Gracias, buenos días. Gracias, igual, buen día.